Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Todo, absolutamente todo tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. Los arriendos, por ejemplo, eso no lo puede ir decidiendo el canon de arrendamiento, no lo puede ir decidiendo una agencia de arrendamiento o el dueño. Eso está reglado. Aquí en el país todo está reglado. ¿Y quién lo regla? Pues el gobierno, el Estado que está conformado por diferentes órganos del poder público, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces, por ejemplo, se autoriza desde la presidencia de la República y desde las entidades que tienen que ver con este aspecto que el incremento sea del tanto por ciento. Pero se presentan hechos, digamos que coyunturales, como los llamados Airbnb. Han oído ustedes hablar de ellos, ¿cierto? Yo con nuestro invitado de hoy, que voy a saludar primero, he encontrado un significado de ese Airbnb que antes no lo tenía en claro. Él es Alfonso Álvarez, el director de Azurbe. Bienvenido, director, a Sinergia Informativa. Aló, Alfonso, no se le oye. No tengo sonido. Con Ya. Alfonso. Tenía el micrófono, Roger, muchas gracias. Muchas gracias por Bueno, invitarme a su bienvenido. programa. Bueno, entonces, después del saludo, le pregunto, ¿qué es lo que significa desde el punto de vista de del efecto que tiene las Airbnb? Bueno, ahí hay que hacer una precisión. Airbnb es una plataforma, como hay muchas plataformas, o sea, vienen siendo unos medios, unos canales para que los propietarios alquilen sus bienes. Sí, Realmente el asunto o la temática a tratar es la vivienda turística. Ese es como el sí, concepto técnico de todos estos asuntos que se están manejando en las copropiedades. Y simplemente Airbnb es una plataforma más, como existen, ya, entiendo, como más de 20, 30 plataformas, o también como pueden perfecto, ser las inmobiliarias, son canales, son medios. perfecto. Entonces ahí es donde está la claridad, porque siempre oímos hablar es de la plataforma, es lo que nos precisa nuestro invitado Alfonso Álvarez, pero la plataforma es eso, residencias turísticas. Pues primero, eso está bien, eso no tiene ningún lío, ningún enredo de tipo legal, ¿cierto, Alfonso? Sí, Roger, y qué bueno que inicias este tema así mencionando eso, porque es que las cosas no son ni malas ni buenas. Existe normatividad suficiente, tanto al interior de las copropiedades a través de la ley C-75, como de leyes ya generales y de todo este marco normativo eh, ya de país. El hecho es que se dan ciertos comportamientos, ciertas circunstancias, que obviamente ahí es donde se empieza a complicar todo el cuento. Pero Sí, en esencia, todo propietario, ¿qué es lo que hace cuando compra, cuando adquiere un bien inmueble en una propiedad horizontal? Tiene dos intenciones, una de dos, o las dos a veces, que se los da el tiempo, y una es para residir, y la otra es como renta de capital, y eso no es de hoy, eso es de años atrás. Entonces, todo este tema está totalmente reglamentado, es un tema legal, simplemente que hay unas circunstancias y condiciones que la gente debe ser consciente y debe acogerlas como tal. ya. Pero entonces resulta que cuando en la segunda alternativa la gente compra un inmueble para negociar con él, para ponerlo a rentar, se presentan coyunturas especiales como por ejemplo que Medellín sea el primer destino turístico del país y que muchos quieran venir acá. Pero ojo que estas viviendas o residencias turísticas no son solamente de Medellín, sino de todo el mundo. Entonces, echa la precisión, hablemos de Medellín. Y entonces esto se vuelve un negocio, una minita de oro. Entonces la gente ya empieza a mirar que es mejor convertir su vivienda que compró para la segunda alternativa en una de esas posibilidades que se alquilan mediante Airbnb, o sea, una residencia turística, porque le genera plática. Y eso le pega tremenda levantada, permítame la expresión, Alfonso, a los arriendos normales. Total. A ver, hay algo que no podemos alejarnos y es que todo evoluciona, todo ha ido cambiando, moviéndose, la tecnología sí que es cierto.
y aparecen unas figuras que antes no existían. Entonces, claro, es apenas natural que al aparecer, pues la gente se ponga en función de eso y ver cómo se puede ser más rentable. Y es válido lo que decís, Roger, que estos temas pues encarecen toda la vivienda. De hecho, se ha dado muchas situaciones donde la gente está pidiendo los apartamentos que los tenían bajo la modalidad de arrendamiento de vivienda, porque bajo ese mecanismo no pueden subirlo más del índice de inflación. Y lo están pidiendo ¿para qué? Para meterlos en este tema. Ahí es donde entramos al detalle de las copropiedades, de los requisitos que se deben cumplir. Cumpliendo los requisitos, digamos, no habría problema. Te menciono de una vez algo de los requisitos en las propiedades horizontales. Adelante, adelante. Las copropiedades, cuando se establece y se acogen al régimen de propiedad horizontal, uno de los puntos claves que debe tener es cuál es la destinación de esos bienes privados. Entonces, si el bien privado, su destinación es residencial o es comercial o mixta, porque antes, digamos, no se tenía el de vivienda turística, el propietario, una de sus responsabilidades es darle ese uso exclusivo. Quiere decir esto, que si su vivienda está con destinación de uso residencial, legalmente este propietario no tendría forma de alquilarlo bajo el modelo de vivienda turística. Adicional a eso, ¿qué puede pasar? La gente dice, bueno, pero yo quiero pasarlo a vivienda turística. Eso requiere básicamente dos requisitos. Uno, que la normativa urbanística, fundamentalmente en el plan de ordenamiento territorial, esa zona y ese bien esté, digamos que habilitado para hacer de este tipo de vivienda. Y segundo, modificar el reglamento de la copropiedad, que es esa modificación que implica que se tome la decisión por asamblea, asumiendo o aprobado por un quórum mayoritario, o sea, que como mínimo el 70% del total de propietarios decida dar ese cambio de destinación. Perfecto. O sea que en estos días que va a haber asambleas que se realizan precisamente durante este periodo, va a haber como punto de discusión ese, y los copropietarios van a poder decir, sí, modifiquemos los estatutos y permitamos que haya en esta urbanización ese tipo de residencias turísticas. Otros van a decir, ni por el berriondo, porque eso nos está generando problemas. Pero entonces son decisiones que se van a tomar ahorita y lo toman los copropietarios, y el dueño de la residencia turística que haya estado ganando mucha platica hasta ahora, si su asamblea dice ya no más, sencillamente tiene que cumplir y ya no más. ¿Cierto que sí, Alfonso? Claro, no, y es que hay mecanismos. O sea, de hecho, por ejemplo, una de las responsabilidades de los administradores de propiedad horizontal es notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio y Turismo cuando, siendo residencial su copropiedad, alguien esté actuando o esté alquilando bajo esa modalidad, que entre otras cosas es otra precisión, Roger, que es muy importante hacer, y es que estos contratos que se hacen con los turistas o con las personas que vayan a coger este tipo de vivienda bajo este mecanismo de vivienda turística, no es un contrato de arrendamiento, eso es un contrato de un servicio de alojamiento. Por consiguiente, al ser esa persona simplemente estar utilizando un servicio de alojamiento, esa persona técnica y legalmente no estaría habilitada para autorizar a personas que ingresen a su bien, porque simplemente se le están dando las destinaciones para esas personas exclusivamente. Ahí hay un mecanismo que cortaría esos riesgos que hay para esas problemáticas que ya pues se mencionan tanto. Pero en todo caso, Alfonso Álvarez, director de Asurbe, ya el mal está hecho. Ya se dispararon los arriendos y yo no sé si ello podrá volver a bajar. No sé, yo no sé, usted ya me dirá, o yo no sé si me lo podrá decir, pero ya el mal está hecho, porque así ya una vivienda no se pueda destinar como alojamiento, como residencia turística, ya los precios de los arrendamientos están disparados. Y con la regulación no hay cómo bajarlos, o de pronto sí. Bueno, ahí el fenómeno está dado o las posibilidades que están buscando las personas es acabar los contratos que tienen, digamos, dentro del residencial. Ese es como el mecanismo que se está utilizando.
lograr terminar el contrato de arrendamiento que tienen vigente. ¿Para qué? Para iniciar uno nuevo, y ahí entra en ese tema, en esa dinámica que estás planteando, Roger, de que el mal está hecho, que ya como están tan altos los arrendamientos, entonces lo que dicen ahí, ven un minutico, yo lo tenía en un peso, pues vamos a ponerlo en unos 50 o hasta en 2, o en fin, están aumentando. Sí, sí. Digamos que el poner que salga por ley algo que diga, mire, los arrendamientos de vivienda no podrán ser más de tal valor, eso no lo veo como muy viable. Si eso tiene un tema, pues, de estas fuerzas del mercado y de la iniciativa privada y de inversión privada, que sería de pronto un complique, lo veo muy complejo. Que por ley se diga, vea, entonces este apartamento de 3 habitaciones, en tal sector, por tal circunstancias, con tal comodidades, el máximo arrendamiento es tanto. Eso sí lo veo como muy complicado. Eso más bien una sinergia y una dinámica del mercado que irá generando eso. Ahora, podrá pensarse que a través del tiempo, cuando ya esto se vaya como ahora está como el boom, que llegue un momento donde, bueno, un minutico, no hay cómo, y ya el mismo mercado sea quien regule eso. Exactamente. Oferta, demanda. Entonces ya la demanda va a ser menos, esos apartamentos se van a quedar vacíos, entonces les va a tocar bajar, piensa uno, y ojalá que sí. Ese sería como una dinámica futura. Sí. Bueno, Alfonso Álvarez, qué bueno que haya estado con nosotros aquí este ratico, que creo que es importante. Después lo volvemos a consultar para seguir ampliando estos temas que son supremamente importantes, sobre todo temas relacionados con las asambleas de copropietarios que se realizarán estos días. Yo creo que es necesario que antes de que termine el mes volvamos a conversar para que les demos orientación a los copropietarios a propósito de estas asambleas. Alfonso Álvarez, director de Azurbe, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Ha sido un gusto y un honor estar pues en tu maravilloso programa, Roger. Qué bueno, gracias, señor, con todo gusto. Y para mí el gusto es tenerlos a ustedes, que son los que saben y los que nos orientan, porque nuestra teleaudiencia es informada y por eso es inteligente, interesante y calificada. Ya regresamos. Esta noche del 7 de marzo hubo un homicidio de un jefe o ex jefe, de más que el jefe porque ya había sido capturado, estaba en libertad condicional, de la terraza de la oficina, muy importante. Edison García, Pichi Gordo, era el alias. Bueno, y consultamos a Luis Fernando Quiseno, quien es analista del conflicto y es el director de Corpades. Lo consultamos en Clicracia. Recuerde que Clicracia es un nuevo espacio que tengo yo todos los días de 6 a 9 de la mañana en el canal.com sobre lo que significa la muerte de este personaje. Esta es la primera consideración de él. Pero hay que tener varias consideraciones. Lo primero, estamos hablando de un jefe histórico de la terraza, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de que hace muchos años no se presentaba el asesinato de un nivel tan alto, de un jefe de un nivel tan alto de la oficina. Entonces, es una situación que llama la atención y que merece ir monitoreando. Pero con este personaje había una circunstancia especial, y es que en el contexto del proceso de paz total del presidente Gustavo Petro, él, como otros miembros de esos grupos multicrimen distintos a los de la guerrilla y a las autodefensas, estaban haciendo parte de una mesa de negociaciones con base en la cárcel de paz de Itagüí. En ese sentido, ¿cómo se afecta? ¿Qué pasa con el proceso de paz cuando se atenta contra uno de sus actores? En el año 2022, en enero de 2022, yo entrevisté al entonces candidato Gustavo Petro, antes de que posteriormente fuera elegido como presidente de la República. Y estuvimos hablando de lo que se llamaba el diálogo judicial. Y se estuvo hablando de que la paz se construye con todos, y no solamente con los actores armados que aparecen como de izquierda extrema y demás. La paz es una cosa que hay que construirla con el conjunto.
O sea, ya nos demostró el proceso de la paz con las FARC, nos han demostrado muchos procesos, que hacer la paz parcial solamente sirve para fortalecer a muchos, para fortalecer a otros, para que surjan otros. Hoy estamos llenos de estructuras armadas organizadas en Colombia, de todo tipo. ¿Qué buscaría? ¿Qué sería urgente? Una paz real en lo urbano y lo rural, que se pueda decir una paz completa, que nos pueda acoger a todos. Porque lo que va dejando uno, lo coge el otro. Esperemos que exista la voluntad política para que esto se pueda dar y que lo que hoy esté iniciando, el próximo gobierno, sea el que sea, de izquierda, de centro, de derecha, sea lo que sea, pues obviamente logre continuar el anhelo de paz. Yo creo que eso de estar promoviendo que guerra, muerte, que volvámonos como Bukele, que todo este tipo de cosas no funciona y no va a funcionar nunca en un país como Colombia. Paz total es con todos los actores, incluyendo a los que hacen parte de estas estructuras criminales organizadas. El alcalde de Federico Gutiérrez también reaccionó al homicidio de alias Pichi Gordo. Estamos hablando de una persona que dedicó toda su vida al crimen. Hay varias hipótesis que hoy maneja la Fiscalía, la Policía, hasta que no haya certeza, básicamente en los móviles de este sicariato, siguen las investigaciones. Se puede hablar de enfrentamientos internos, se puede hablar de enfrentamiento entre estructuras criminales. Desde ayer, desde el preciso momento en el que se produjo este hecho, se está investigando y están activas todas las líneas de investigación. El mismo general Lamprea, la doctora Giri Milena como directora seccional de Fiscalía, el secretario de Seguridad, hicieron presencia en el sitio y desde el primer momento se activan las investigaciones. Teniendo en cuenta que el alcalde Federico Gutiérrez no comulga con el proceso de paz total, no está muy de acuerdo con esa política en la que actores como Pichi Gordo hacen parte del proceso de paz, lo digo para comprensión de lo que viene, esto es lo que piensa de la incidencia en el proceso de paz total. Con el alto comisionado de paz, con Oti Patiño, con quien, hay que decirlo, con Oti hay comunicación permanente. En el momento que lo requerimos para hablar de estos temas, siempre está presente. Ayer a altas horas de la noche pude hablar con él, entendiendo el contexto que podría tener esto justamente y el impacto en la mesa que tiene en la cárcel de alta seguridad de Itagüí de parte del gobierno nacional. Vuelvo, insisto, no sabemos ni qué están negociando, solo el gobierno tiene la información, pero eso es un elemento que tiene que servir para la discusión también interna. Y vuelvo, insisto, la voluntad de paz siempre se tiene que notar. Hay voluntad de paz, dejen de asesinar, dejen de extorsionar, dejen de desplazar, dejen de robar, dejen de hacerle daño a la gente. Y yo vuelvo e insisto, si tienen voluntad de paz, yo me encargo desde la alcaldía de Medellín de los más de 6.000 jóvenes que hacen parte de estructuras criminales para que tengan una oportunidad diferente al de las armas. Pero en esta hora se puede decir que todavía es prematuro lo que se diga en torno a la incidencia del asesinato de alias Pichi Gordo. Hagamos un corte para mensajes y ya regresamos. Conversando con el presidente del Consejo de Medellín, Andrés Tobón, me llevé una sorpresa, porque se está hablando de ya sacar adelante el proceso de construcción, la cárcel metropolitana para sindicados. Los sindicados son aquellas personas que no han sido condenadas y que en estos momentos están revueltos con los condenados en Bellavista o están hacinados en esas cárceles transitorias que están en las estaciones de policía. Entonces a uno le suena una muy buena noticia desde el punto de vista de la dignidad humana, la construcción de esta cárcel metropolitana para sindicados. La sorpresa es que al presidente del Consejo de Medellín de Stone no le parece buena noticia. Presidente.
por la manera en que se va a ejecutar esta cárcel, una cárcel de 1.2 billones de pesos a 15 años, contratado justamente con unas vigencias futuras que yo demandé en su momento con la intención de frenar el contrato. Lastimosamente no fue posible, la demanda sigue vigente toda vez que tiene la razón el hecho de que utilizaron desde el Consejo de Medellín de manera irregular fondos que no tenían por qué haber utilizado en este compromiso de vigencias futuras. Pero más allá de esto es que es una cárcel que no va a resolver el problema. Medellín tiene hoy cerca de 2.200 indicados, la cárcel solamente tendrá capacidad para recibir 1.300. Eso es un asunto que evidentemente tendría que haber hecho parte de las investigaciones. Segundo, es una cárcel extremadamente costosa. Espero que esta interventoría revise de manera detallada qué es lo que hay detrás de todo esto y que efectivamente responda a las preguntas de por qué un modelo contractual que 675.000 millones de pesos que en vigencias futuras termina convirtiéndose en 15 años, insisto, en 1.2, 1.3 billones de pesos, tiene mucha menos capacidad que las cárceles construidas por el IMPEC mismo, que ya per se, por la OSPEC misma, que ya per se es suficientemente, digamos, cuestionable en este tipo de hechos. Para mí es un proceso complejo, lastimosamente ya hay un compromiso administrativo toda vez que se firmó y se adjudicó un contrato, y pues la administración actual no le queda otra tarea que hacer valer justamente este contrato que se hace en términos administrativos y que se haga bien. A la concejal por el Partido Centro Democrático, Claudia Carrasquilla, le llevé la inquietud, a sabiendas de que ella fue directora seccional de Fiscalías, que como miembro de este organismo perseguidor, digámoslo así, del delito, pues iba a tener, digamos, un pensamiento un poco más flexible en torno a los sindicatos. Me respondió, no, estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Andrés Tobón. Y yo le insisto, pero venga, pero no es mejor, porque dice que son 1.300 no más y los sindicatos son muchos más. Y pues, no es bueno que por lo menos 1.300 tengan calidad de vida. Claudia Carrasquilla. No, es que hay un hacinamiento del 700% en lo que yo llamo las carceletas o reclusorios transitorios, pero también es cierto que no hay 1.300 personas como sindicadas, son mucho más, y esto simplemente es un pañito de agua tibia que quería esa administración municipal anterior realizar con este contrato, que lo que buscaba era el CBY. ¿Cómo voy yo en ese negocio? Porque yo no encuentro otra razón por la cual el 23 o 28 de noviembre hayan firmado el contrato cuando ya se iba a acabar la administración municipal, cuando sabían que habían problemas jurídicos porque el contratista dijo que no aceptaba la firma interventora que iba a controlar la construcción. Entonces de ahí partimos ya de un gran problema, porque entonces ¿quién iba a controlar esa construcción? ¿Qué era lo que había detrás de ese constructor que quería que tener una interventoría de bolsillo que simplemente le permitiera a él construir como lo quisiera? Bueno, la inquietud que le queda a uno es, bueno, entonces simplemente pongan en la mesa de los organismos de control, en este caso la Fiscalía, por ejemplo, el tema, pero que siga para adelante, lo que va a brindarles dignidad a muchos sindicatos que no deben estar revueltos con los condenados en Bellavista. Bueno, vamos al tema de salud a propósito de este nivel de prevención por contaminación que estamos viviendo en el Valle de Aburrá. Las enfermedades respiratorias se han disparado porque la situación del aire está muy complicado. Rita Almanza, quien es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín, llama la atención sobre esta disparada de los niveles de contaminación y de las enfermedades respiratorias. Afortunadamente, ustedes han visto en el monitoreo, el día de hoy cede un poco, hay algunas estaciones ya retornando a amarillo, pero el periodo de contingencia sigue hasta finales de marzo. Todavía tenemos alertas, porque recuerden que no depende de nosotros exclusivamente, sino de un fenómeno meteorológico que hace que en esta temporada del año y también en septiembre-octubre haya un estacionamiento de nubes sobre nuestro cañón, porque este Valle de Aburrá es un cañón. Encima hay un estacionamiento de nubes que evita que estas partículas se evaporen y que disminuya su concentración en el aire que respiramos. Entonces, vamos a seguir con las medidas, escuchando estas alertas, y estos grupos, repito, niños pequeños, embarazadas, adultos mayores, personas obesas o con diabetes o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con problemas del corazón, deben hacer el ejercicio
en casa o dentro de un lugar encerradito. Otro segmento de Click Class y del canal.co. El COVID-19 todavía está vivito, ha dicho Rita Almanza, todavía está ahí. El COVID se llama Medellín, nos ha dicho, así que tengamos mucho cuidado y que a este problema ambiental que estamos viviendo no se le sume la indiferencia de nuestra parte y la irresponsabilidad. Vamos a cuidarnos como que si el COVID nos estuviera atacando como en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias, chao.